Hablar de dolor es un tema complejo, sobre todo porque hay muchas cosas que aún no tenemos claras respecto al dolor, sobre todo cuando se habla de dolor persistente o dolor crónico. Por un lado, tenemos algunas corrientes que siguen afirmando que el dolor persistente tiene que ver con que algo no está funcionando bien dentro de la estructura de nuestro cuerpo. Por el otro lado, tenemos algunas corrientes y tendencias que nos dictan que el dolor tiene su creación en la conciencia, en nuestro cerebro, y que en muchas ocasiones esta persistencia del dolor tiene que ver más con algunas asociaciones y algunas ideas de cambio que en el momento en el que nosotros podemos ayudar a la persona a comprender ciertos conceptos, entender algunas cosas, esta experiencia dolorosa puede irse o inclusive disminuir. También está la tercera opción, que probablemente es la más acertada. El trabajo compartido de cuerpo y mente. Hacer intervenciones donde podamos trabajar con las personas de manera integral, donde podamos ofrecerles algunas soluciones para mejorar sus condiciones y capacidades físicas, pero también darles intervenciones, información y algunas estrategias de tratamiento para que puedan educarse, comprender la neurociencia del dolor y sobre todo dejar de tener miedo, ideas falsas, creencias que sean asociativas a situaciones de daño o inclusive a algunas distorsiones cognitivas que no permitan que se desenvuelva en su día a día. Así que, como estamos hablando de dolor, como estamos hablando de dolor persistente y hay muchísimas aristas alrededor del dolor, el día de hoy vamos a empezar a hablar de qué hay detrás de poder manejar estrategias de terapias psicológicas para el manejo del dolor. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? ¿Verdaderamente incluir trabajo a nivel psicológico podría impactar de manera positiva en personas con dolor persistente? Lo vamos a descubrir ahora hablando de esto mientras nos tomamos un café. Bienvenidos a Un Café con. Muy buenas a todos, familia, y bienvenidos a su podcast favorito de fisioterapia, Un Café con, el podcast de fisioterapia donde compartimos información, evidencia, experiencias y muchas otras cosas más acerca de la fisioterapia, sobre todo centrada al dolor persistente, el movimiento, la comunicación y todas las aristas que tenemos en este perfil de trabajo y en este tipo de ciencia, la neurociencia del dolor. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo porque no es un tema del que se hable comúnmente en fisioterapia. Si bien es cierto que como fisioterapeutas hemos ido conociendo la importancia de dar manejos integrales, de trabajar la conducta de las personas, de trabajar en las creencias, en las asociaciones, en los pensamientos, etcétera, no se habla mucho de qué hay detrás de este tipo de intervenciones que básicamente pertenecen al área de las ciencias de la conducta o de la psicología. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre las terapias psicológicas para el manejo del dolor y vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia. El día de hoy vamos a hacer la revisión de un artículo publicado en Library Cochrane que tiene por título original Psychological Therapies for the Management of Chronic Pain, Excluding Headache in Adults, una review. ¿Qué vamos a ver en este estudio? Este estudio nos habla o buscó comprender si las intervenciones psicológicas generan algún cambio positivo y sobre todo de gran impacto en el manejo del dolor, excepto en dolores de cabeza. Y sobre todo que únicamente estamos hablando del contexto de personas adultas. En este caso, no vamos a hablar para nada sobre niños y nada que ver con cefaleas, dolores de cabeza persistentes o migrañas. Estamos hablando de dolores musculoesqueléticos en adultos, excepto migrañas. Entonces, vamos a hablar de esto. Las personas que están en el canal de YouTube pueden ver que tenemos un nuevo formato. Para las personas que están en Spotify, les invito a que puedan ir al canal de YouTube, a que puedan conocer este nuevo formato, donde ahora, aparte de hacer la revisión del artículo, les he preparado algunas diapositivas donde vamos a ir viendo algunos puntos importantes y de donde va a ir naciendo esta explicación, con el objetivo de que tal vez algunas personas necesitan un enfoque más gráfico de lo que está pasando, de la organización de las ideas, para que pueda quedar mucho más claro el tema. Entonces, con este objetivo hemos desarrollado este nuevo formato. Me gustaría saber si les agrada. Si no, déjenmelo en sus comentarios, ya sea en Instagram, YouTube o aquí mismo en Spotify, para saber si es el formato que mejor les va y con esto poder continuar haciendo este tipo de episodios. Así que arrancamos con el análisis del día de hoy.
Vamos a hablar de los Big Three del estudio. Los Big Three del estudio, hablando del nuevo formato, hace referencia a los 3 puntos más importantes o las 3 ideas más importantes y destacables del estudio. En el caso de este estudio, vamos a notar 3 puntos fundamentales de los que vamos a estar hablando durante este episodio. El primer punto importante que rescatamos del estudio es la eficacia de las terapias psicológicas en el manejo del dolor crónico. En este punto vamos a buscar entender si las terapias psicológicas verdaderamente tienen alguna eficacia en el manejo del dolor crónico, cuáles son sus alcances y qué tipo de beneficios podemos obtener con nuestros pacientes cuando incluimos intervenciones relacionadas con las ciencias de la conducta. El segundo punto importante que nosotros tenemos en este estudio es la aplicación de prácticas de las terapias psicológicas en el manejo del dolor crónico. Una vez que se identifica si esto es eficiente, si realmente va a dar algún cambio positivo hacia las personas, pues bueno, ¿qué aplicaciones prácticas tenemos? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia respecto a cuáles son probablemente las mejores intervenciones o las mejores líneas de intervención respecto a las terapias psicológicas para los pacientes con dolor crónico? Y como nuestro tercer punto relevante de este estudio, tenemos la importancia de la implementación de las terapias psicológicas como parte de un manejo integral de personas con dolor crónico. Todos estos puntos desarrollados según este estudio y qué es lo que nos va diciendo la ciencia. Hablando del primer punto, si las terapias psicológicas son eficientes, si dan un resultado o no con el paciente crónico. En el estudio llegamos a identificar la relevancia de las terapias psicológicas e identificamos que efectivamente las terapias psicológicas son efectivas para el manejo del dolor crónico en los adultos. Según este estudio y lo que nos comparten los investigadores de esta revisión, es que las terapias psicológicas sí generan un impacto positivo en el manejo del dolor crónico en los adultos, que realmente sí se ve un cambio a largo plazo, a mediano plazo y también a corto plazo en las personas que reciben intervenciones psicológicas. Ahora, ¿de qué estamos hablando respecto a las terapias psicológicas? Estamos hablando que dentro del estudio y dentro de todas las revisiones que se hicieron, se identificaron 3 tipos de terapias en particular que son las que llegan a tener mayor relevancia y mayor, pues sí, resultado cuando se trabaja en personas con dolor persistente, con dolor crónico. ¿Qué es lo que tenemos? Dentro de las terapias para el manejo del dolor se identifican 3 principales. Tenemos a la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de mindfulness. Vámonos una a una. Respecto a la terapia cognitivo-conductual, tenemos que entender que es una forma de psicoterapia que se va a enfocar en identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento que pueden contribuir a problemas de salud mental. Esta sería la definición normal de lo que es una terapia cognitivo-conductual. En este caso, no estamos buscando utilizar la terapia cognitivo-conductual para mejorar problemas de salud mental, sino para mejorar pensamientos y comportamientos que coinciden con estos pensamientos que puedan reafirmar, en primer lugar, la experiencia dolorosa, que puedan reafirmar una percepción de peligro en las personas. Y en segundo lugar, poder mejorar comportamientos de las personas relacionados a su estilo de vida que pueden hacer la diferencia entre la recuperación o no de su cuadro doloroso. Hoy en día sabemos también que el estilo de vida es uno de los factores más importantes para el manejo de dolor crónico. Entonces, en el contexto del dolor crónico, la terapia cognitivo-conductual es una herramienta que se va a enfocar en que podamos identificar y cambiar patrones de pensamientos y de conductas que estén contribuyendo al mantenimiento del dolor. En este caso, nos vamos a enfocar en creencias, asociaciones, conductas que generan estas creencias y estas asociaciones, estilo de vida. Y vamos a prestar cierta atención a situaciones que nos hagan entender que la persona y su sistema está en un estado de alerta constante, ya sea identificando características de personalidad, ya sea identificando factores psicosociales
ya sea identificando factores laborales o también identificando ciclos viciosos como el de miedo-evitación. La terapia cognitiva conductual se va a centrar en cambiar las creencias y los pensamientos negativos y en aprender nuevas habilidades de afrontamiento para poder mejorar las situaciones estresantes. Básicamente, la terapia cognitivo-conductual está muy alineada con lo que hoy en día se hace referencia de lo que es la educación en neurociencias del dolor. Hemos estado escuchando durante bastante tiempo y ahora con la ola que viene respecto al dolor persistente, hablar sobre la educación en neurociencias del dolor. Y uno de los puntos de los cuales se habla un montón en educación de neurociencias del dolor es ayudar a las personas a identificar creencias erróneas respecto al dolor. Sin embargo, también ya hay bastantes estudios donde se ha demostrado que no es suficiente brindarle información a las personas y que se enteren de lo que está pasando y que se enteren qué es el dolor y que se enteren de cómo funciona verdaderamente si ellos no han hecho todo un proceso de entendimiento y lo han podido transferir a su día a día, a su cuadro y a sus necesidades. Básicamente, la terapia cognitiva conductual nos va a ayudar a hacer este tipo de cosas. Ejemplo, imaginemos que se tiene un dolor persistente o crónico en la espalda y constantemente la persona que tiene este dolor persistente piensa que nunca va a mejorar y que no puede hacer nada para controlar su dolor. Este tipo de pensamientos catastróficos, hipervigilantes y kinesiofóbicos son importantes identificar desde nuestro primer contacto con el paciente, porque de hecho también esto nos marca el estudio, tanto este como muchos otros respecto a los factores psicológicos con el dolor persistente, que es nuestra responsabilidad incluir en nuestra valoración, en nuestra historia clínica, en nuestra anamnesis, un apartado de valoración psicosocial, con el objetivo de identificar si existen este tipo de conductas, rasgos personales, creencias, etcétera, que puedan estar contribuyendo al malestar y que requieren un manejo. Este tipo de creencias de que nunca mejorará o de que no puede hacer nada puede estar influenciado por muchas cosas, experiencias previas, recomendaciones de expertos, diagnósticos, etcétera. Con la terapia cognitivo-conductual, lo que se buscaría es que la persona aprenda a identificar estos pensamientos negativos y que los pueda reemplazar por otros más realistas y útiles. Por ejemplo, podría aprender a intercambiar este pensamiento por, aunque tengo dolor en este momento, hay cosas que puedo hacer para controlarlo y mejorar mi calidad de vida, como el ejercicio de manera regular, usar técnicas de relajación y lo que me ha mandado mi terapeuta. Esto suena como un mensaje muy común de, ay, pues cambia la forma en la que piensas y date otro mensaje, háblate a ti de manera diferente. Pero es que esto tiene algo de cierto. Recordemos que la información realmente puede generar cambios en nosotros respecto a la interpretación que nosotros le damos a esta información. Es decir, si una persona interpreta una etiqueta diagnóstica como algo sumamente grave por el background que pueda tener respecto a experiencias previas, respecto a, no sé, situaciones en casa, asociaciones que ha generado, su cuerpo va a responder en función a ese estado de creencia, con esa gravedad de estado de alerta y puede generar pues un proceso de sensibilización. Es cierto que no es suficiente con decirle a la persona, mire, ahora usted cree que la escoliosis es algo sumamente grave. No es algo grave porque es algo común. Tenemos que empezar a pensar que lo que usted tiene es algo muy común, que va a estar mejor, porque eso simplemente no va a funcionar. Aterrizar la terapia cognitivo-conductual significaría, en primer lugar, identificar las creencias que la persona tiene que son erróneas respecto a su dolor y a lo que le está pasando. En segundo lugar, ayudarle a ser consciente del por qué estas creencias son erróneas y no empatan con lo que le está pasando. Tercer lugar, encontrar implementaciones prácticas donde pueda reafirmar que en efecto no es como lo estaba creyendo. Por ejemplo, si yo identifico en una persona con dolor lumbar que tiene la creencia de que flexionar la columna hacia adelante es sumamente dañino,
yo puedo hacer un proceso de psicoeducación, primero llevándola a identificar por qué cree que la flexión es un proceso dañino. Posterior, llevarlo a un nivel de conciencia, explicándole cómo la flexión lumbar es un movimiento normal y natural y necesario para la espalda. Y posterior, reafirmarlo quizá con una actividad de foco atencional externo, donde yo invite a su cuerpo a hacer flexión y que no aparezcan los síntomas, para que se haga un reprocesamiento de lo que está pasando y una reevaluación del estímulo, pasándolo del área de peligro al área de seguridad. Y con esto entonces, sí poder a sí misma la persona remarcarse el mensaje y generar un cambio de creencia. Tenemos que ir equilibrando la teoría y lo que se dice a nivel, pues sí, nada más a nivel verbal, a nivel educacional, con una exposición y una experimentación de cosas nuevas para que esto realmente funcione. El segundo tipo de terapia que mejor funciona para el manejo del dolor es la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso es una forma de psicoterapia basada en la aceptación de las experiencias internas y la acción en función de los valores personales. En lugar de intentar controlar o eliminar el dolor, la terapia de aceptación y compromiso enseña a las personas a aceptar el dolor como una experiencia inevitable de la vida y comprometerse con acciones que son significativamente valiosas para ellos. Este es otro tipo de terapia que quizá es menos común escuchar en el ámbito de la fisioterapia, pero que también tiene una gran relevancia en las personas con dolor persistente o dolor crónico. Por ejemplo, imaginemos que tenemos de nuevo un paciente con dolor de espalda que se siente constantemente frustrado y con características depresivas o tristes por este dolor. La terapia de aceptación y compromiso va a ayudar a que la persona aprenda a aceptar el hecho de que tiene dolor, en primer lugar. En segundo lugar, de que este dolor es un proceso normal del cuerpo y que significa un estado de alerta, que significa una alerta de protección, que busca cuidar del sistema de esa persona, que por alguna razón ahora está sobreprotegiéndolo. Ahora, una vez que acepta este hecho, es que se comprometa con las acciones que son importantes para esa persona, que puedan llevarnos hacia el otro lado, al lado de seguridad, que a pesar del dolor pueda seguir haciendo actividades que le permitan el goce, como pasar tiempo con su familia, pasar tiempo con amigos, participar en actividades que le generan satisfacción a pesar de las molestias. Porque hoy en día sabemos que el cerebro no está diseñado para poderse enfocar en más de un estímulo a la vez, que normalmente nuestro cerebro está diseñado para que pueda poner atención a una sola actividad y normalmente va a poner atención a la actividad que más demande de él. Esto también tiene que ver con el dolor, ¿no? Hemos hablado de los focos atencionales y cómo la atención puede cambiar la intensidad del dolor. Es muy común en personas con dolor persistente que todo su foco de atención sea únicamente el dolor y que toda su vida gire en torno a la experiencia dolorosa, lo cual genera muchos círculos viciosos como el de miedo-evitación, como el de depresión-dolor, como el de miedo-dolor, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos poniendo al dolor como la fuente de vivir. El objetivo de esta terapia de aceptación y compromiso es ayudar a las personas a entender que, en primer lugar, el dolor no es nuestro rival. No buscamos acabar con él. Buscamos aprender a convivir con él a sabiendas de que cuando aparezca nos está dando un aviso de que algo tenemos que cambiar. No necesariamente de que algo está dañado, sino de que algo podría dañarse, de que es una llamada de atención y que tenemos que prestarle atención. Aquí es donde entra de nuevo el primer bloque, la psicoeducación. Es identificar que nuestro paciente tiene una característica de centrar toda su atención en el dolor, viéndolo como el problema principal, generando ideas erróneas alrededor de él y empezar a hacer el proceso de psicoeducación, ayudándole a entender cuál es la verdadera función del dolor. Posterior a esto es ayudarle a entender cómo el dolor se lleva equilibrando entre un estado de seguridad y peligro. Y en este punto se habla de que la persona pueda reconocer cuáles son las cosas que lo hacen sentir inseguro o en peligro
y cuáles son las cosas que lo hacen sentir en seguridad o con satisfacción, con el objetivo de que comprenda que si nosotros mandamos la balanza hacia situaciones que nos pongan hacia la seguridad, el estado de alerta va a disminuir y el dolor podrá ir disminuyendo, combinado con las acciones que nosotros tomemos, porque habla de que se comprometa. Entonces, aquí es donde podemos utilizar también este tipo de herramienta para poder fomentar una buena adherencia. Es combinar estas cosas de qué herramientas tiene él, qué situaciones en su círculo psicosocial puede utilizar en favor con una base de entendimiento de lo que está pasando. La tercera terapia que en el estudio ha demostrado que tiene gran aceptación para el manejo del dolor persistente es la terapia de mindfulness. La terapia de mindfulness se basa en la práctica de la atención plena. Consiste en prestar atención consciente y sin juicio al momento presente. La terapia de mindfulness ayuda a las personas a ser conscientes de sus pensamientos, sus emociones, sus sensaciones físicas y a desarrollar una mayor aceptación y comprensión de ellas. Básicamente, la terapia de mindfulness en el manejo del dolor persistente se basa en que la persona pueda percibir sus síntomas sin juicio, sin percibir como algo peligroso o como con miedo, simplemente percibirlas, observarlas desde la curiosidad. De hecho, una de las terapias más famosas a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, que trabaja con esta base de la terapia de mindfulness, es la terapia de reprocesamiento del dolor. Porque lo que nos postula este tipo de terapia es que las personas tienden a asociar el dolor con situaciones de miedo, que el dolor genera miedo en general y que normalmente respondemos a este miedo viendo al dolor como un problema, viéndolo como el enemigo y jamás siendo conscientes de lo que verdaderamente está pasando en mi cuerpo, lo cual genera interpretaciones erróneas en las áreas cerebrales de las que depende el dolor y al final del día esto se convierte en un círculo vicioso. Cuando una persona llega a prestar atención completamente en su cuerpo, en lo que está pasando, en lo que está percibiendo, desde una manera de exploración, de curiosidad, en muchas ocasiones el sistema de alerta empieza a disminuir, porque es como si diéramos una exposición graduada a las sensaciones y el cerebro va generando un feedback de lo que está pasando. Cuando yo llego a utilizar este tipo de herramienta con mis pacientes, normalmente les explico que es como estar en arena movediza. Si por alguna razón tú cayeras en arena movediza, el peor error que tú podrías cometer sería tratar de luchar contra la arena movediza. Porque mientras más luchas, parecería que la arena se vuelve más espesa, más te atrapa y más te hunde hacia el fondo. Y esto terminaría fatal. Si tú cayeras en arena movediza, lo mejor que puedes hacer es controlarte, dejar que tu cuerpo se adapte a la arena movediza, empezar a explorar de manera controlada, tranquila y consciente movimientos que te permitan ir saliendo de la arena movediza, evitando que te atrape más y te hunda. El mindfulness como herramienta en el manejo del dolor funciona de la misma manera. Las personas con dolor persistente a consecuencia de todo lo que ha generado en torno a su vida es como una persona en arena movediza queriendo luchar. Y mientras más lucha, el dolor más los atrapa, la arena movediza más los atrapa. Cuando nosotros hacemos mindfulness como herramienta de trabajo para el dolor, lo que hacemos es permitirle al cerebro a que preste atención a lo que está pasando y que verdaderamente evalúe si es cierto que está en riesgo o no. Y si no está en riesgo, que reinterprete la información para modular los sistemas de alerta. El único detalle con el mindfulness, y se contrapone un poco con la parte de los focos atencionales. Sabemos que la propuesta de los focos atencionales es, hay que sacar la atención del dolor de una persona para que se pueda exponer a aquellas cosas que le responden con dolor y que el sistema no se active. Básicamente, violar o confundir al sistema de alerta de nuestro cerebro, dándole un estímulo desde otra perspectiva.
Y en personas hipervigilantes, el hecho de sacar la atención del dolor regula sus niveles de dolor. El mindfulness dice todo lo contrario, no, concéntrate en el dolor. Bien, son dos propuestas que se contraponen. ¿Cuál es la realidad de esto? El foco externo funciona muy bien para la gran mayoría de las personas. Sin embargo, hay personas que no pueden salir de su dolor, puesto que todo el tiempo están ahí, puesto que han pasado mucho tiempo y lo han intentado. Uno. Dos, en muchas ocasiones tú trabajas foco externo y en consulta te funciona bien. Pero cuando el paciente se va de la consulta, cuando se va a casa, el dolor regresa. ¿Por qué? Porque en casa quizá no hay focos atencionales externos que puedan ayudarlo a dispersar su atención del dolor. Y de nuevo, la atención llega al dolor y llega a través del lente del miedo. El mindfulness ayuda a equilibrar esto. Se recomienda en dolores persistentes que no son altos, dolores por debajo del 5 sobre EVA. 5, 4, 3, 2. ¿Por qué? Porque un dolor por debajo del 5 rara vez va a crear una alerta tan alta que en lugar de ayudar a poder ver, observar, sentir al dolor con un foco de curiosidad, sin juzgar, descriptivo, si tú pones a una persona con un dolor de 8, de 9, a ponerle atención a su dolor, vas a retraumatizar en lugar de dar una reinterpretación. Entonces, se tiene que utilizar esta herramienta con bastante cuidado y sobre todo mezclarla con algunas otras que puedan ayudar a romper algunos patrones cuando tú estás buscando quizás cambiar asociaciones a movimientos. Ahí el foco externo es muy bueno, el trabajo de affordances, de constreñimientos, etcétera. Pero cuando buscamos disminuir la percepción de alerta respecto a la percepción de miedo, es decir, que la persona ya no sienta miedo cuando el dolor aparece, el mindfulness puede ser una buena terapia de exposición para que reinterprete la información. Sin embargo, hay que evaluar muy bien cuándo y cómo se hace. Yo la hago con mis pacientes en algunos momentos muy particulares y me ha resultado muy bien. Inclusive he utilizado el mindfulness como una preparación antes de hacer trabajo de foco externo o tal. Y de hecho, en algunos pacientes con un perfil muy particular, el mindfulness es parte del trabajo en casa. En este estudio se marca que estas terapias psicológicas se asocian con la reducción significativa de la intensidad del dolor, el malestar emocional y sobre todo la discapacidad relacionada con el dolor. Si bien es cierto que las tres son técnicas muy buenas, cada una tiene sus pasos a seguir, tiene sus elementos para que se haga de manera adecuada y tiene su perfil de paciente para poderlo introducir en el manejo del dolor persistente. Ahora, respecto a el uso de estas intervenciones, se habla de que las terapias psicológicas pueden utilizarse como parte integral del manejo multimodal del dolor persistente en adultos. Esto indica que, si bien es cierto que las terapias psicológicas han demostrado que por sí mismas van a dar un resultado positivo sobre la percepción del dolor y las consecuencias que éste puede generar, estas terapias psicológicas se van a ver muy bien complementadas con trabajo de fisioterapia, farmacoterapia o intervencionismo y de manera, bueno, también al revés, esto se puede dar, ¿no? Que la fisioterapia se puede ver muy bien potencializada con las terapias psicológicas, la farmacología se puede ver muy bien potencializada con las terapias psicológicas y el intervencionismo o cirugías cuando son necesarias también se ven muy beneficiadas cuando se combinan con terapia psicológica. ¿Por qué? Básicamente porque el trabajar la esfera psicosocial, la esfera creencias, la esfera emociones, cuando está en un proceso de fisioterapia la persona, cuando está en un proceso de tratamiento farmacológico la persona o cuando se ha sometido a una intervención quirúrgica la persona con dolor persistente, es importante modificar, identificar, romper y cambiar ciertos patrones de creencias y conductas que puedan limitar el alcance de estos trabajos. ¿Qué es lo que nos dice este punto? Que paciente y profesional que no esté llevando junto con sus intervenciones el manejo psicosocial de la persona, el tratamiento se está quedando corto, hablando de dolor persistente en adultas. Las terapias psicológicas se pueden adaptar para satisfacer necesidades individuales de cada uno de los pacientes
y pueden incluir componentes respecto a la educación, la reestructuración cognitiva, la atención plena, la relajación, el desarrollo de habilidades de afrontamiento. Y es que pensémoslo así desde nuestra área, desde la fisioterapia. ¿Cómo esperamos que una persona se adhiera a su tratamiento, cumpla sus planes en casa, si tiene creencias respecto a que lo que tú le envías a casa, como los ejercicios, son dañinos, o que los ejercicios son peligrosos, o la creencia y la idea de que si se mueve por el miedo, por las emociones asociadas, por las creencias que tiene, se va a lastimar más? Y entonces está generando patrones evitativos fuera de su utilidad biológica de estos patrones o cómo esperamos que el paciente pueda alcanzar el siguiente nivel si no ha caído en la importancia de cambiar ciertas partes de su estilo de vida. Si nosotros lo pensamos de manera muy firme, muy clara y consciente, nos daremos cuenta que muchas de las barreras que tenemos como profesionales respecto a la adherencia al tratamiento, la relación paciente-terapeuta, los frenos o estancamientos de los pacientes con su dolor o con su tratamiento están relacionados con esta esfera, con que hay muchos estigmas alrededor de lo que está haciendo, del tratamiento, de tu trabajo. Hay muchas creencias asociadas al movimiento, a la terapia, a la no terapia, al medicamento. Las expectativas pueden ser irrealistas por las percepciones que tiene respecto a lo que le sucede y a lo que tú le vas a hacer. Entonces, poder aterrizar este tipo de herramientas como herramientas para educación, para crear compromiso, para hacer un proceso de conciencia, para muchas cosas, puede beneficiar tu tratamiento y obviamente el resultado sobre el dolor de las personas. Y por último, en nuestro último punto importante de si deberían de aplicarse o no en personas con dolor persistente. Yo estoy seguro que para este punto ya ustedes tienen la idea si se deberían o no aplicar estas terapias como parte de un tratamiento. Y, en efecto, en el estudio se comprueba que las terapias psicológicas deben ser parte integral de la atención estándar para los adultos con dolor persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí, como profesionales de atención que nosotros vemos a personas con dolor, al menos debemos de saber reconocer cuando se requiere la intervención. Debemos de tener un conocimiento de las partes que nosotros podemos trabajar con las personas, al menos para poder fomentar educación, tener una buena comunicación, mejorar el compromiso y la adherencia al tratamiento y que cuando identificamos que la esfera, porque esta es la responsabilidad más grande, incluir evaluación psicosocial en nuestra primera consulta, que en esta, cuando identifiquemos que hay un gran compromiso de la esfera psicosocial, el dolor de las personas, tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario para el manejo de estos cuadros y sobre todo saber cómo llevar a las personas a que entiendan que esto es parte de su proceso de trabajo. Entonces, como conclusión de este estudio, sabemos que las terapias psicológicas son seguras, efectivas y rentables. Y los profesionales de la salud debemos de recibir formaciones en el uso de este tipo de herramientas para el manejo del dolor persistente, colaborando con un equipo para proporcionar un enfoque multimodal. Este es el resumen de nuestro estudio del día de hoy. Verdaderamente espero que hayas disfrutado este episodio, que te lleves información útil para pensar, quizá para investigar un poco más e inclusive, ¿por qué no?, para poder buscar dónde aprender este tipo de herramientas y quizá empezar a trabajar de una manera diferente con tus pacientes. El poder empezar a trabajar con estos enfoques y reconocer que, en primer lugar, la salud se construye. En segundo lugar, que el trabajo activo con las personas no hace referencia a que todo el tiempo se estén moviendo, sino que sean parte del tratamiento, la toma de decisiones y el compromiso con el mismo. En tercer lugar, que hoy más que nunca tenemos muchísima información de sobra que nos demuestran que no podemos dividir la salud en estructura y en problemas o asociaciones relacionadas a las emociones y a la mente.
que realmente la salud se conecta entre cuerpo y mente y que como profesionales que hacemos atención a personas con alteraciones corpóreas, también van a tener modificaciones en su percepción, sus emociones, creencias que pueden afectar a la recuperación y el pronóstico de su cuadro clínico. Así que si te llevas esta información, te da curiosidad, empiezas a leer un poquito más, probablemente puedas dar un extra con tus pacientes y marcar un resultado diferente con cada uno de ellos, dando una atención mucho más íntegra, sobre todo en pacientes con dolor persistente. Así que, como siempre, recuerda que este resumen no sustituye que puedas leer el artículo, porque obviamente tú también podrás encontrar tal vez otros 3 puntos más importantes que los que yo te he dado. Y si lo haces, si lees el artículo y encuentras algún punto que a mí se me escapó, compártemelo en redes sociales para que podamos seguir compartiendo y debatiendo este tipo de material. Segundo, si llegas a aplicar algo de lo que hablamos hoy en tu paciente y notaste un cambio positivo, también házmelo saber, porque me encanta saber que te va mejor cada vez que se te acerque información de este tipo. Para mí fue un verdadero placer poder compartir con ustedes una tacita de café, compartir información y aprender nuevas cosas para seguir creciendo como profesionales. No lo olvides, comparte este episodio con la persona a la que creas que le pueda servir, sea fisioterapeuta o no fisioterapeuta, que esté interesado en aprender de el dolor y de los ejes de los cuales hablamos en este podcast. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte. Si estás en Spotify, no olvides dejar las 5 estrellitas porque me ayudas a continuar haciendo este tipo de material. Si tienes alguna otra duda y alguna otra cosa en la que yo te pueda aportar algo, no dudes en buscarme en redes sociales, Instagram, TikTok, @elfisiooficial. Nos escuchamos en Spotify, nos vemos en YouTube a la siguiente para compartir una tacita de café y crecer todos juntos. Nos vemos pronto.